Hoy empezamos una nueva serie que se llama Cultura de Reino. Dile al que está a tu lado, Cultura de Reino. En Brilla estuvimos hablando de ser sal y luz. ¿Cuántos estuvieron en Brilla? Y ser sal y luz es la influencia que el cristiano tiene afuera en la sociedad. Pero antes de que Jesús hablara de ser sal y luz, habló de algo que se llaman las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas tienen que ver con el carácter de Dios formado en cada uno de sus hijos. El ideal de Dios para cada uno de sus hijos. Y yo quiero que usted no tome esta serie como un simple mensaje cada sábado, sino que usted venga con expectativa, que tome notas. El día que se le olvide traer su lapicero y su cuaderno, entonces escriban el que tiene la camisa blanca al frente y que le pida al Espíritu Santo que lo ayude a ser ese hombre, a tener esa mujer, a tener esa cultura del reino de Dios. Que usted pueda conseguir un compañero de oración que le ayude a ser ese hombre como las bienaventuranzas, o esa mujer como las bienaventuranzas, y que usted tenga una persona a la cual pueda rendirle cuentas. Porque escúcheme esto, lo prediqué hace 8 días, no nacimos para ser llaneros solitarios. Necesitamos personas con las cuales ser vulnerables, abrir nuestro corazón y que nos confronten a veces para bien de nuestra vida y para que podamos crecer. Las bienaventuranzas están en Mateo 5 del 1 al 12. Usted puede leerlo todo el pasaje en su casa. Yo solamente voy a enfocarme en la que nos corresponde hoy, que se llama aplausos del cielo. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa feliz, triplemente bendecido, supremamente bendecido. Por eso cuando leemos la NTV lo traduce: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, los que lloran. Y es lo que vamos a ver semana a semana. Pero empecemos Mateo 5 versículo 1 y 2 primero. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dice: cierto día, al ver las multitudes, Jesús subió, como si estuviera oyendo de las multitudes. Pero cuando usted lee el capítulo 4, es que él venía de estar con multitudes. Entonces, cuando vio más multitudes, subió. Y cuando se sube al monte, denota subir a la presencia, a buscar de Dios. Pero después se sentó con los discípulos y empezó a enseñarles. Aquí hay algo muy importante: estar con las multitudes como estamos aquí. El servicio, venir cada fin de semana es importante congregarnos. Pero es muy importante subir al monte, es decir, ir a la presencia de Dios, estar con Jesús. Pero es también muy importante estar en un grupo. Note que Jesús se sentó con sus discípulos a enseñarle. Importante la presencia de Dios, una relación con Dios. Importante venir a la iglesia y congregarnos. Y muy importante estar en un grupo. La próxima semana es la feria de grupos. Y si usted es un líder y no ha inscrito su grupo, hágalo. Y si usted no tiene grupo, inscríbase en uno. Porque en comunidad, en esos grupos pequeños donde podemos ser transparentes, es donde más vamos a crecer. No solamente necesitamos estar en un grupo, necesitamos líderes, necesitamos mentores, gente que nos ayude y nos dirija en la vida, que pastoree nuestro corazón, nuestra familia, nuestra vida entera. Este mensaje de Jesús, escúcheme bien esto, el mensaje de las bienaventuranzas muestra que hay una conexión íntima entre la santidad y la felicidad. Hay una conexión íntima entre la santidad y la felicidad. Nadie que conozca a Jesús puede ser feliz viviendo en pecado. Nadie. Imposible. Porque apaga al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da el gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor, bondad, gozo, paz. Por eso este camino de las bienaventuranzas nos ayudan a perseguir la santidad. Y por eso cada una de ellas empieza felices, dichosos, y Dios bendice a los que. Santidad es igual a felicidad. Dile al que está a tu lado: santidad es igual a felicidad.
Versículo 3, primera bienaventuranza, la de hoy. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a quienes, a los pobres en espíritu. Escuche esto, Jesús está hablando no como como la persona se siente, sino como Dios la ve. Porque cuando predique de felices los que son perseguidos por causa de la justicia, eso no produce mucha alegría, ¿cierto? Pero es como Dios te ve. Dios te ve feliz y bendecido a causa de eso. Pero dice dichosos, Dios bendice, felices a los que son pobres en espíritu. ¿Sabe lo que significa la palabra pobre? En el griego dice alguien que está en mendicidad absoluta. No es alguien que es tan pobre que tiene que tener 1, 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, sino alguien que está incapacitado para trabajar, que es un mendigo total y que tiene que sostenerlo o sustentar lo otro. Eso es lo que significa pobre. Pero como es una cualidad espiritual, pobre en espíritu significa alguien que reconoce que sin Jesús es absolutamente nada. Esos son los pobres en espíritu, los que reconocemos nuestra mendicidad espiritual. ¿Y sabes qué pasaje en la Biblia nos ilustra bien esto? Lucas 18, versículos 9 al 14. Escucha bien, este pasaje es poderoso y nos explica lo que es la pobreza espiritual. Luego Jesús contó, Lucas 18, 9. Luego Jesús contó la siguiente historia. Escuche bien, a los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Ahí está hablando de lo que no es un pobre en espíritu. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Está hablando Jesús. Les digo que este pecador, y no el fariseo, fue quien regresó a casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Mira la oración de ambos. El primero denota su orgullo: yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy lo otro, y este sí es esto, aquello y lo otro, y gracias que yo no soy como este. Eso lo que muestra es que no hay nada de pobreza espiritual en ese corazón. Lo único que hay es orgullo. Y el orgullo es muy fácil de ver las faltas en los demás, pero muy difícil de ver las faltas en su propia vida. Las palabras son muy importantes porque las palabras demuestran lo que hay en el corazón. Y este hombre estaba demostrando con esas palabras que tenía mucho orgullo en el corazón. ¿Quién de ellos volvió justificado a casa? El cobrador de impuestos, el que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada y orar porque se sentía un pecador delante de Dios. Esa es la pobreza espiritual. ¿Sabe que nosotros muchas veces somos así? Nos creemos tan buenos, tan correctos, tan mejores que los demás, que nos creemos con el derecho de restregarle a otros las faltas. Y nos vemos como superiores, y sin darnos cuenta que esa actitud nos aleja más de Dios, no nos acerca a Dios. La falta de pobreza espiritual se nota muchas veces en eso, en que una persona puede ver muy fácil las fallas de los otros, pero muy poco sus propias fallas. Yo quiero que me entienda bien lo que voy a decir en este momento. Para mí la mayor tragedia no es el pecado. ¿Cómo, pastor? ¿Qué herejía? No, escúcheme antes de que me critique. Para mí la mayor tragedia no es el pecado. Para mí la mayor tragedia es no admitir el pecado. Porque al no reconocerlo no puedes tratarlo. No puedes solucionarlo.
Voy a hablar más de eso la próxima semana. Ahora veo unos versículos más adelante para entender lo que te estoy diciendo. Estamos en Lucas 18 y ahora vamos a ir al versículo 18. Cierta vez un líder religioso le hizo la siguiente pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Sabe que esta pregunta está en el corazón humano de cualquier persona? Todo el mundo quiere saber si hay eternidad y cómo se llega a ella, ¿sí o no? Todo el mundo, o la mayoría de personas, tiene temor cuando llega ese momento donde tiene que partir de aquí, donde tiene que morir. ¿Y qué hay después? ¿Y cómo puedo llegar a ello? Eso es lo que está preguntando este hombre. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ahora, la pregunta denota que él ya cree saber la respuesta. Es un hombre rico que seguramente está acostumbrado a conseguir lo que quiere por dinero. Entonces dice, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto vale la vida eterna? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué responde Jesús? Versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Alguien con un mínimo de prudencia, ¿sabes qué dice? ¿Qué? ¿Tengo que cumplir todos los mandamientos? Si solo la ley son como 613, Señor. He intentado eso desde niño y no he podido. Pero no es lo que responde él. ¿Sabes qué responde? Todo eso lo he cumplido, che. Es más, lo he cumplido de mi juventud. Y Jesús se da cuenta de que este hombre no sabe dónde tiene todavía los pies. Y entonces va directo a la llaga. Mire esto. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: bueno, listo. Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Esto es como que Jesús hizo así, ¡prim!, cuando le ponen a uno el dedo en la herida. ¿Cuántos recuerdan el mertiolate? No, ustedes son muy jóvenes. Pero ese coso naranjado que eso le ponían a uno en un raspón, y usted... Eso fue lo que hizo Jesús en el corazón de este hombre. Le puso así. Mire lo que ocurrió. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ahora, no solamente él quedó en shock con lo que dijo Jesús. Los discípulos y los que estaban alrededor también quedaron en shock. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Seguramente había gente más rica ahí, y seguramente algunos de los discípulos también lo eran. Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Escuche, Jesús no dijo lo que es difícil. ¿Quién podrá salvarse? ¿Sabe qué contestó Jesús? Es imposible. No dijo difícil, dijo es imposible. Porque ninguna obras pueden pagar lo que solo la obra de Jesús en la cruz pudo pagar. Dile al que está a tu lado: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Dale un aplauso al Rey. Los aplausos me ayudan para tomar agua, estoy seco. Es tremendo. Jesús conoce el corazón de este hombre. ¿Sabe que este hombre se devuelve y nadie sabe su nombre? ¿Se ha preguntado cómo se llamaba el joven rico? Nadie sabe su nombre, nadie sabe qué pasó con él. Pero lo que Jesús estaba enseñando es que todos necesitamos un Salvador, que todos necesitamos un Redentor, y que no hay manera, a menos que Él haga algo, no hay manera. Ahora, escúcheme bien esto: el problema de este hombre no era su riqueza. Jesús no estaba hablando de riqueza.
Jesús estaba hablando de autosuficiencia. Así que no solo los ricos, los pobres, los educados, los profesionales y todos aquellos que creamos que somos autosuficientes, es imposible la salvación, porque nadie puede ganarla, nadie puede pagarla. Es tremendo lo que Jesús habla en Mateo 7, vaya un momento a Mateo 7, 21 al 23. Escuche esto, unos pasajes más allá de las bienaventuranzas. Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuche bien, el día del juicio, ¿cuándo? El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca os conocí. Escúcheme esto. El día del juicio final, tú tienes a Jesús ahí y en vez de estar alabando, estás sacando tu hoja de vida. En vez de estar adorando, estás sacando tus logros. En vez de estar impresionado con Jesús, estás impresionado con ti mismo. Profeticé en tu nombre, expulsé demonios en tu nombre, prediqué en tu nombre. Aún en el juicio final están apelando a las obras. Y Jesús dice: nunca los conocí. Porque solo el que se rinde a Él es el que es conocido por Él. Por eso ninguna de las otras bienaventuranzas puede darse si no se da la primera: pobreza espiritual. Reconocer que sin Él somos nada y reconocer que sin Él no hay salvación ni vida eterna. No, Jesús no está diciendo que las obras son malas. Fuimos hechos para buenas obras, pero la única manera en que somos salvos es por aceptar la obra de Jesús en la cruz y creer en Él. No hay otra manera. Tenemos que estar más impresionados con Él que con nosotros mismos. Me gusta lo que dijo Mas Lucado. Dijo: uno no impresiona a los oficiales de la NASA con un avión de papel, ni se jacta del bosquejo a lápiz en presencia de Picasso, y tampoco declara ser igual a Einstein por saber escribir H2O. Y por cierto, no se jacta de la bondad en presencia del perfecto. A Jesús lo impresiona no lo que hagas, sino que tu corazón esté rendido a Él completamente y sin reservas. La autosuficiencia nos aleja de Dios, la pobreza espiritual, la rendición nos acerca. Autosuficiente es la persona que se basta a sí mismo, y la verdad es que solo Jesucristo basta. Dice la bienaventuranza: Dios bendice a los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos le pertenece. ¿Qué significa que el reino de los cielos te pertenezca? Significa que hay salvación y vida eterna. Pero esa esperanza del reino no es solamente para un futuro, significa que el reino también está aquí a la mano. Es un regalo inmerecido, es un regalo gratuito y solamente requiere humildad y humillación delante del Señor. Ahora, Dios nos llama no solamente a depender de Él para la salvación, sino que Dios nos llama a depender de Él para todo. Hay dos formas de hacer las cosas. La primera, a mi manera, y va a traer muchos problemas. Y la segunda, a la manera de Dios, y va a traer mucha bendición. Abraham y Sara sabían esto, vivieron las dos cosas. Dios le promete un hijo a Abraham y a Sara. ¿Usted se imagina a Sara haciendo el baby shower? Y diciéndole a todas las mujeres de la aldea: entonces, de pronto me van a ver así, y no piensen que fue que me engordé ni nada de eso, sino que a esta edad, Abrahamcho y yo vamos a tener un hijo. Y pasan los meses y ella marcan el calendario y todo el mundo va a ver si le está creciendo la panchita y nada, y pasan los años y nada. Entonces ellos dicen: esto como que a la manera de Dios no funciona. Ayudémosle un poquito a Dios, metamos la mano, hagámoslo
a nuestra manera. Y entonces llama a su esclava, a su sierva Agar, y le dice: Agis, venga, vaya a la tienda donde está mi esposo, y si él le pide algo, lo que sea, y entiéndeme bien, lo que sea, Agis, dáselo. Y ella va y entra a la tienda como esclava y sale como mamá. ¿Y sabe cuántos problemas les trajo a ellos? ¿Y sabe cuánto retrasó la promesa de ellos? Y todos esos problemas aún los vemos hoy en día en Medio Oriente. A tu manera, eso trae. El Dios de misericordia, que dice, años después dice: yo les prometí un hijo y se los voy a dar. Y yo creo que ellos se ríen como cuando uno se ríe de que eso es como imposible. Pero Dios lo puede hacer. Usted se ha reído así. Es imposible, pero como que Dios lo puede hacer. Y lo hacen a la manera de Dios. Y tienen un hijo. Se llama Isaac. Y eso nos ha traído bendición hasta el día de hoy. Dile al que está a tu lado: ¿a tu manera o a la de Dios? La persona del piano puede ir subiendo, por favor, y luego la banda. Hechos 6 y 7 relata la historia de un joven llamado Esteban. Y es aquí donde van a entender por qué la enseñanza se llama aplauso del cielo. Esteban, su nombre significa corona, fue el primer mártir de la iglesia. Puede leer su historia en Hechos 6 y 7. Escogido por los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque no había quien sirviera las mesas, no había quien atendiera a las viudas. Y entonces escogieron a Esteban y a otros 6 más para esa sencilla labor. Pero pronto el hombre empezó a predicar y era un joven respaldado con mucho poder de Dios. Se convirtió en un chico que predicaba el evangelio y Dios lo respaldaba. No solamente era dirigente y era fiel, era lleno del Espíritu Santo, tanto que algunos dicen que su rostro brillaba como el de un ángel. Hablaba con tanta sabiduría y con tanto poder de Dios que los que lo escuchaban y lo contradecían no podían resistir las palabras con las que él hablaba. Un día la gente se enojó mucho con él porque no podían debatir con él, no podían ganarle. El Espíritu de Dios estaba sobre su vida. Y esto ocurrió en Hechos 7:54. Dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron sus puños. En griego es como le hicieron con los dientes así, furiosos con él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo. ¿Qué significa eso? Dependencia de Dios, pobreza espiritual, rendición a Dios. Fijó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie. Diga conmigo: de pie, en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Hebreos 10 dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué Esteban lo vio de pie? Recuerdo la historia de un joven pianista. En su primer concierto, 20,000 personas. Dame concierto de piano ahí para la prédica. 20,000 personas. Y el hombre empezó nervioso, pero de pronto se fue adaptando. Tanto que fluyó de una manera que ni él mismo pensaba. Y la gente empezó a pararse y aplaudirlo sin parar. Cuando terminó el concierto, la prensa, la televisión, todos subieron a la tarima a felicitar al joven. ¡Qué gran concierto! ¡Qué exposición magistral! Y el hombre solamente agachaba la cabeza, parecía avergonzado, ni siquiera se atrevía a mirar. Los periodistas empezaron a notarlo y le dijeron: ¿qué te pasa? La gente está feliz contigo. 20,000 personas no paran de aplaudir, quizás más, y tú estás así. Y él dice: ¿usted puede mirar allá al palco? ¿Ve el anciano que está allá? Sí. Él no está parado ni está aplaudiendo. Él es mi maestro. Y si él no está parado ni está aplaudiendo, fue porque no lo hice bien. ¿De
qué sirve tocar una melodía que todo el mundo aplaude y tu maestro no aplaude? Yo creo que Jesús estaba de pie porque estaba aplaudiendo la melodía que estaba tocando Esteban al entregar su vida por causa del evangelio. Y Esteban miró al cielo, el cielo se abrió y yo creo que vio a Jesús así. Y eso lo animó tanto que en medio de la situación Esteban empezó a entregar su espíritu al Señor y a orar por las personas que lo estaban apedreando, diciendo: Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Y creo que no estaba diciendo que tomaran en cuenta el pecado de matarlo a él, sino el pecado de que ellos no creyeran en Jesús. Eso solo lo puede hacer una persona que es pobre de espíritu, nadie más. ¿Cuáles aplausos quieres? ¿Los aplausos del cielo o los aplausos de la tierra? Los aplausos de la tierra son efímeros, pero los del cielo, eternos. Quizás no reciban muchos aplausos aquí, pero cuando llegues al cielo compensará todo. Dice que les quitaron sus túnicas, sus vestiduras y la tiraron a los pies de un joven llamado Saulo, quien estaba consintiendo el asesinato de Esteban. Saulo es Pablo. Saulo, Pablo, era el hombre ejemplo de las madres judías en ese tiempo. El chico que toda mamá quería tener. Estudioso, increíblemente preparado, radical, reverenciaba tanto la ley que hacía lo que fuera para poderla cumplir. Era el héroe de los fariseos. Así que cuando recibió esos mantos de Esteban ahí, ardió en más enojo, pidió cartas y empezó a perseguir a los del camino, es decir, a los pequeños cristos. Así llamaban a los cristianos, pequeños cristos. Y dijo: voy a tenderles una emboscada en el camino hacia Damasco. Y yo creo que Pablo estaba seguro de que con lo que hacía servía a Dios. Pero antes de emboscar a los pequeños cristos en el camino a Damasco, él fue emboscado. Y al parecer iba en caballo, cayó al suelo, no vio venir el golpe, ni los que iban con él tampoco lo vio venir. Y rostro en tierra, con la cabeza en el polvo, solamente escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Asustado, paniqueado, creyendo que era el último momento de su vida, dijo: ¿quién eres, Señor? Él sabía que alguien superior era quien lo había derribado. Y la voz le dijo: yo soy Jesús. Yo soy Jesús al que tú persigues. Hasta ese momento Pablo creía que tenía todo, pero el encuentro con Jesús le mostró que no tenía nada. Y este hombre reconoció su pobreza espiritual. Yo quiero que usted se ponga de pie para que escuche el discurso de Pablo en Filipenses 3, reconociendo su pobreza espiritual. Filipenses 3, 4 en adelante. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Está hablando Pablo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no hay otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. El más preparado de todos dijo: todo eso comparado con Cristo es absolutamente nada. Y no es que las cosas no tengan valor para Dios, es que comparadas con Jesús no tienen punto de comparación. Pablo no fue
el mismo desde ese día y el mundo no fue el mismo desde ese día. Muchos viajes misioneros, muchas iglesias plantadas y mucha gente transformada, porque Dios tocó la vida de un asesino y lo convirtió en un predicador del evangelio. Y Dios es especialista en hacer eso con cualquier persona, no importando su condición, que quiera entregar su vida a Él y reconocer su pobreza espiritual, sabiendo que sin Cristo Jesús no somos nada.